Bienvenidos a Página Cero, el sitio, el espacio donde la palabra cuenta. Me da mucho gusto que estén esta noche con nosotros porque tenemos el privilegio de estar con una gran escritora, con una escritora que ha incidido en la cultura mexicana, de América Latina también, de manera muy fuerte, muy poderosa. Pienso, por ejemplo, en ese libro, La Noche de Tlatelolco, que además de ser un testimonio, un libro testimonial, es seguramente una de las apuestas literarias que van a sobrevivir a varias generaciones, y no precisamente por el testimonio, sino por el armado literario que tiene. Elena, gracias por aceptarnos, por aceptar esa conversación aquí en tu casa. No, gracias por venir aquí y yo estoy encantada de que estén todos aquí. Elena, a muchos les ha llamado la atención tu ir y venir entre la prosa, que es crónica o termina siendo crónica, y la prosa que haces en forma de novela o de cuentos. ¿No te cuesta trabajo a ti pasar de un género a otro, o finalmente es lo mismo para ti? No, claro que no es lo mismo. Yo creo que el periodismo es muy inmediato. Y entonces, en cierta manera te consiente, porque al día siguiente aparece lo que tú escribiste. Entonces es como si hicieras pan caliente y te lo comieras. Y luego vienen los comentarios, las críticas, a veces acerbas, pero a veces también las flores que te echan. Entonces eso es muy gratificante, mientras que lo otro es una aventura un poco sobre la mesa de trabajo, es una gran aventura en la que estás solo contigo mismo y dices, bueno, a ver ahora a qué cueros van a salir de esta correa que es uno mismo, ¿no? Hay una apuesta literaria muy fuerte, o sea, la construcción misma, el cuidado que tuviste con ese tipo de prosa, que era muy arriesgado, era recoger muchas voces y con ese coro darnos o contarnos una historia que nos afectó muchísimo. ¿Cómo decidiste darle esta forma? ¿Por qué no hiciste una crónica más plana o de otra manera? ¿Sabes? Lo que sucedió es que toda la gente, sobre todo llegando, no la parte del movimiento estudiantil, de los araños, los ciudadelos, los pleitos, todo eso, o los pleitos generacionales, sino la parte de la crónica, precisamente de la masacre del 2 de octubre, esa parte todo el mundo decía lo mismo, la gente que había entrevistado, Eberto Castillo, Eli de Gortari, José Revueltas, las gentes que estaban en Lecumberri, todos decían que a las 5:19 salieron 3 luces de bengala verde y esa fue la señal para que se iniciara la balacera, se oyeron los primeros tiros y cayeron que empezaron a caer las gentes en la plaza esa de las 3 culturas. Entonces yo fui cortando y escogiendo de cada uno lo que más me conmovía, con el corazón, lo que a mí más me gustaba o lo que me decía algo a mí. Pero tú no tuviste ningún tipo de represalia, presión. Sí, bueno, yo tuve bueno, siempre decían que me iban a hacer esto, bueno, que me iban a dar un balazo, o que decían así ese tipo de cosas, pero eran más bien una forma de amedrentar, ¿no? Pues entonces México no ha cambiado. Ese mismo tipo de presiones y amenazas las tuviste cuando publicaste el libro sobre el Zócalo. No, las tuve antes, cuando el famoso spot famoso ese. Pero es el mismo México, los que dije, personajes no son los mismos. Sí, bueno, no, yo creo que, bueno, yo no tenía tanto acceso al México en 1968 como tengo ahora, ¿no? Pero sí fue la misma, pues fue una persecución, pero a mí me dolió, quizá por la edad, me dolió mucho más la persecución y además entonces Guillermo Haro vivía, mis hijos estaban conmigo, no era yo una mujer solita en una casa a la que le hablan todo el tiempo para mentarle la madre, ¿no? Uh-huh. Y siempre has estado desde entonces muy cerca de los movimientos sociales, ¿no? Pues he estado en la medida en que puedo estarlo, claro. A mí me interesa mucho lo que sucede en mi país. Supongo que si yo no nací aquí, nací en Francia
Y supongo que, y vine aquí ya cuando tenía casi 10 años. Entonces supongo que si hubiera nacido aquí, me hubiera parecido normal ver a la gente descalza en la calle, ver a los niños pidiendo limosna, ver las pirámides de naranjas en las esquinas, las sandías así atrincheradas. Todo lo bonito y todo lo terrible que vemos y que todavía vemos ahora. Ay, nunca me había dicho que escribía yo sexy, me siento muy importante, ¿te imaginas? Escribir sexy a los 75 años, bueno, en mayo cumplo 76, a ver a los 80 qué diablos hago, ¿no? Va a ser más sexy todavía. Todavía va a ser más sexy. Y además los grandes escritores en general han hecho periodismo también, ¿no? Pienso, Sí, por bueno. ejemplo, en Octavio Paz, hace tiempo le dieron, cuando vivía, un premio de periodismo español, y él hizo como una reivindicación del trabajo periodístico, ¿no? Tú navegas en dos aguas, que es el periodismo y la literatura. Ajá. Los literatos, o algunos de ellos, los que solamente quieren o pretenden leer a Proust, dicen que tú haces periodismo. Ajá. ¿Eso no te molesta, no te llama la atención? No. A mí la que más molesta a Elena es la propia Elena. Yo misma soy mi peor enemiga, no necesito ningún otro. Así que lo que digan de mí, bueno, quizá a veces puedo basar los comentarios de los demás, utilizar los comentarios de los demás para autodenigrarme, pero pues para mi masoquismo me alimento sola. Sola te basta. Sí, sola me basto, no necesito a nadie, te digo. ¿Nunca te importó? Sí, pues claro que me duele cuando dicen que soy una chancla y que no sirvo para nada. Y que, No eres una chancla, pero le dan el premio Rómulo Gallegos y China organiza sí, la primera feria literaria del mundo. Sí, pero te pueden decir que no había nadie que que quería competir o que pudiera. En ese año del Rómulo Gallegos no había nadie o no había una buena novela o todo eso. He pasado noches a la intemperie. He amanecido empapado por el rocío de la madrugada. Me ha costado mucho ponerme en pie. Pensé que jamás lo lograré de tan entumecido. He pasado días sin comer. Cuando me ha ido bien, he dormido en sótanos y en carros de ferrocarril. Tuve hambre y tuve frío. Pensé que ningún fuego, ningún abrazo me calentaría. Pero en medio de mi pobreza, sé que si un solo hombre lucha y no se deja morir, la vida vale la pena. ¿Y cómo trabajas, Elena? Hay temas que te gustan. Lo del tren, por ejemplo, pudiste haber hecho una gran crónica, un gran reportaje sobre Demetrio Vallejo. Ajá. Hiciste una novela. Sí, pero también hago una novela en cierta manera porque es la manera en que yo me siento libre. Porque Demetrio Vallejo, cuando yo lo entrevistaba, a mí me pasó una cosa con él que ahorita te puedes sonreír, pero es medio patética. Yo quería ser muy exacta, entonces le llevaba las hojas a Vallejo y se las leía. Iba hasta la cárcel, a Santa Marta, Catitla, era mucho chiste ir hasta allá, muy pesado, atravesar todas las distintas etapas de las inspecciones. Es muy difícil ir a la cárcel. Iba yo y le leía, y de repente estaba yo leyéndole así, levantaba los ojos y se estaba durmiendo. Le dije, Demetrio, si usted se está durmiendo, se imagina a los lectores, quiere decir que esto es una porquería. Si usted es el protagonista y no le interesa su propia vida, pues entonces guardé todo. Eso fue antes de... Eso ha de haber sido, sí, en 68, 69, por ahí, 70. Decidí guardar todo eso. Entonces ya cuando lo recuperé, él ya había muerto. Lo encontré así entre los libros, ya ves, aquí están los libreros. Lo encontré y dije, bueno, pero ¿cómo le estoy haciendo eso a él? Lo estoy sepultando en vida, nadie habla de él. Le pregunté a un chavo si sabía quién era Vallejo y me dijo, ay, no, ni idea, pero así como si fuera basura, ¿no?
Entonces me dio tristeza y luego también me dio tristeza. Digo, bueno, pero yo ¿para qué trabajé tanto? ¿Para qué me maté tanto si esto está todo guardado? Entonces lo recuperé, pero entonces ya lo hice a mi gusto. Entonces ya le metí, Vallejo era muy coscolino, le gustaban mucho las mujeres. Entonces yo le metí todas las mujeres que se me antojaron, creé personajes femeninos que se me antojaron y escribí el libro como yo quise, como una novela. El engaño de Dios. El debate del ateísmo y el debate de los creyentes contra los ateos se agudiza en estos años y por lo menos en un aspecto tiene consecuencias felices en las zonas de la industria editorial. Ahí las negaciones o las afirmaciones de Dios reverberan y dan por resultado el primer gran público, por así decirlo, teológico, que se conoce luego de la década de 1920. Autores como Fernando Vallejo, La puta de Babilonia, Christopher Hitchens, su antología del ateísmo, y Richard Dawkins, The God Delusion o La ilusión o el engaño de Dios, son bestsellers sin necesidad de llamarse John Grisham o Paolo Coelho. Y la polémica no lleva vías de agotarse, ya que, como alguien diría, si Dios no existe, la industria editorial correría grave peligro. Dawkins, el libro con mayor índice de ventas internacional, tiene, por ejemplo, una tabla descriptiva de las muchas que hacen de su libro una lectura realmente importante. Él define, primero, teísta empecinado, es decir, que cree en la existencia de Dios sin adjudicarle instituciones religiosas. 100% de probabilidades de que haya Dios, según piensa. En las palabras de Jung, yo no creo, yo sé. 2, probabilidades muy altas de que haya Dios, pero ya no del 100%. Elitista de facto, no puedo saberlo de seguro, pero creo firmemente en Dios y vivo mi vida con la idea de que Él está allí. 3, creyentes de más del 50%, pero no mucho más, agnósticos técnicos que se deslizan hacia el teísmo. Estoy incierto, pero me inclino a creer en Dios. 4, exactamente 50% de convencidos y no convencidos. Los agnósticos lo son por entero. La existencia de Dios y su no existencia me resultan igualmente improbables. 4, menos del 50%, pero no muy por debajo. Son agnósticos técnicamente, pero se deslizan hacia el ateísmo. No sé, Dios existe, pero me inclino a ser escéptico. Cuando estás escribiendo, ¿lees también libros? Sí, leo, trato de leer, a veces no, pero trato de leer. En general leo también algo que tiene que ver con lo que está sucediendo o un escritor del que se habla en ese momento, ¿no? ¿No tienes autores o sombras que te alimenten? Bueno, estás yo escribiendo? leo y releo a Monsiváis, leo y releo a Pacheco. Pero porque son tus amigos, ¿no? Porque son mis ¿O te amigos, gustan? pero también porque me enseñan mucho, porque me ayudan muchísimo. Supongo que estás trabajando en otro ahora, en otro libro. Bueno, ahora sale un libro que creo que te lo conté, que se llama Rondas de la Niña Mala, pero se llama de la Niña Mala antes de que Vargas Llosa le pusiera su novela La Niña Mala. Entonces yo no se lo canté. Es un libro de poemas hechos hace 1000 años. ¿Por qué mala? No poemas, rondas, porque Rondas. ni a poemas llegan. ¿Pero por qué es de la niña mala? Pues porque le suceden cosas que solo le suceden a los que se hacen tontería y media. ¿Esa niña mala es Elena Poniatowska o En es...? cierta manera sí, en cierta manera también puede ser mi hermana, en cierta manera mis amigas de infancia. Tiene mucho que ver con la adolescencia. ¿La novela puedes hablarnos algo de ella o...? No, porque la estoy haciendo y ni sé cómo va a tratar. Nada más me persino a ver para que salga, porque a veces siento que ya no lo voy a poder hacer. Gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero. Gracias por haber estado en esta charla con Elena Poniatowska. Seguramente se divirtieron, seguramente la disfrutaron, porque Elena siempre tiene muchas cosas que contarnos. Ella es una de las especialistas, si se puede decir eso, en contarnos el cuento de la verdad y otros cuentos.